Nos vamos entonces al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. 1:1. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entró rápido, fue una recta, fue directa lo que dice Marcos. El principio del Evangelio de Jesucristo. El principio de las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Otra palabrita. Él es el primero que lo menciona como Jesús el Cristo. Jesucristo. Es el primero que describe a Jesús como el Cristo, el ungido, el venidero, el Mesías. Fíjense, interesante. Este que no sirvió un tiempo, ahora está diciendo muchas cosas interesantes, ¿no? El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos vamos al versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el principio. En el principio. Van a recordarse de Génesis. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio. ¿Y qué dice Juan 1:1? En el principio. En el principio. En el principio del Evangelio dice Jesús, dice Marcos, ¿no? De Jesús. Igual que Génesis, igual que Juan, usan la misma palabrita, el principio, ¿no? Juan dice en 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice Juan 1:1. Para que vean, hermanos, que el título de Marcos es un poco atrevido. Evangelio se utilizaba, la palabra evangelio se utilizaba bajo la creencia grecorromana que era solamente para momentos súper especiales, ¿no? Recuerden que en el mundo, en ese momento, la cultura, la historia, la filosofía, venía más de una tendencia de que los griegos pasaron a los romanos y entonces quedaron con esa experiencia de que esta palabra evangelio se utilizaba nada más en momentos sumamente especiales. Evangelion, le decía. Evangelion significa buenas noticias. Cualquier cosa no puede ser buenas noticias. Evangelion eran las buenas noticias más altas en un lugar. Viene el César. Esas son buenas noticias. El cumpleaños del César es buenas noticias, ¿no? Esas eran las buenas noticias, pero no cualquiera. No era el cumpleaños de Chilo, buenas noticias. No era el cumpleaños de Guillermo. No, las buenas noticias eran cosas solemnes
Y por eso es atrevido lo que dice Marco. Evangelio, buenas noticias, la que él está describiendo. Buenas noticias, ¿no? Entonces, el Evangelio de Jesucristo. Y como les dije, es la primera vez que se utiliza el término Jesucristo. Por primera vez él pega los dos nombres y lo pone Jesucristo. Dar las buenas nuevas de Jesucristo. Da las buenas noticias de Jesucristo. Él identifica el Evangelio de Jesús explícitamente con la persona y la autoridad de Jesucristo. Marco desafía al imperio romano y a su aparato ideológico, apropiándose de las imágenes que ellos utilizaban, porque el Evangelio era para cosas solemnes, pero ahora para él, Jesús es lo máximo. Me erizo, caramba, las buenas noticias para el mundo, ¿no? Marco anuncia el advenimiento de un líder que llega, que es un líder ungido, pero que ha sido confirmado por la divinidad y quien proclama su reino. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y como dije, por primera vez utiliza el Jesus Cristo o Jesucristo. Ese es Dios, ese es el Señor. Y Él lo va a confirmar más adelante, cuando más adelante, Marcos 8:29, Él escribe la confirmación de Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro: ¿quién tú crees que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Mesías venidero, el ungido de Dios. Marcos recoge eso y lo pone ahí, para que vean que ese es el Cristo, ese es el Señor, ese es Dios. Y Marcos es creo que el único que confirma entonces en la cruz, cuando el centurión dice: verdaderamente ese que está ahí era Dios. Importante esos puntos que escribe Marcos. Para Marcos, Jesús es el Hijo de Dios, quien dio su vida por los pecadores, venció la muerte y ahora proporciona salvación a los que confían en Él. Recuerden que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16. Transforma, donde el Evangelio llega, cambia, transforma vidas, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación. El libro de Marcos y ninguno de los libros escritos sobre Jesús son biografías. Hay que dejar claro eso. No son biografías. Son relatos históricos, culturales, religiosos, espirituales, que cada uno pone desde su punto de vista. Pero para Marcos, Jesús es el Cristo, el Mesías. El Mesías esperado por los hebreos, el Cristo en griego, el ungido de Dios. En el principio, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy nada más a tocar el versículo 9.
9. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y me puse a ver por qué Galilea. ¿Por qué Galilea? En aquel tiempo Galilea no significaba mucho. Vamos a ponerle el área, era como insignificante dentro de todo lo que era Israel en aquel tiempo. Era algo que no llamaba la atención. ¿Por qué Galilea? Llegó a Galilea. ¿Qué pasó en Galilea? Dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Galilea fue el lugar donde Jesús se crió, donde Jesús pasó su niñez, pasó su adolescencia. Y es aquí donde Jesús comienza su ministerio. Luego va a ser el lugar donde Jesús tiene sus primeros discípulos. Fue ahí donde Él recogió a sus primeros discípulos. Fue el área donde Jesús hace su primer milagro, Caná de Galilea. Fue el lugar donde Jesús vino y se ubicó prácticamente. Ese era el lugar donde Él vivía, en Capernaum de Galilea. Es el lugar donde sana al siervo del centurión. Lucas 7, del 1 al 10. Es el lugar donde Jesús hace el milagro de la alimentación de más de 5,000 personas. Es el lugar donde Jesús liberta al endemoniado gadareno. En el área de Galilea. Es el lugar donde Jesús camina sobre las aguas en Galilea. Es el lugar donde Jesús revive al hijo de una pobre viuda. Lucas 7, 11 al 17. Y es interesante donde Jesús empieza su ministerio y todos los cambios que hace Jesús a nivel general en Galilea. Pero también hay que decirlo que cuando entra Jesús en nuestra vida hace cambios también muy personales. Hay que reconocer que ya no somos los mismos que éramos antes de no ser creyentes, ¿no? El ministerio de Jesús en Galilea no solamente era predicado, era enseñado, sino también había milagros. Habían vidas transformadas. Fue en Capernaum donde Jesús llama a Andrés y a Simón Pedro para que fueran sus discípulos. Luego fue ahí mismo donde llama a Jacobo y a Juan. Son los 4 primeros discípulos de Jesús en el área de Galilea. Donde llega Jesús, de verdad que hay transformación. No sé si usted lo ha vivido,
Pero yo sí puedo decirles que yo sí. Jesús transforma, cambia vidas, cambia gente. Todavía Jesús hace milagros. Todavía Jesús hace milagros. Todavía Jesús pone en la persona, ¿no?, la aceptación de que son pecadores. Yo tengo un amigo que conmigo, la verdad que es muy irreverente. Conmigo es muy irreverente, yo se los digo porque estamos en un grupo de graduados, ya estamos viejos todos ahí, pero él personalmente me da duro. Pero yo espero en Dios la transformación. Yo espero en Dios. Porque yo, soy franco, le he ministrado muchas veces en momentos difíciles. Jesús vino diciendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. La venida de Cristo, el Mesías esperado, para Marcos ya lo estaban viviendo. Ese es el que estábamos esperando. Este es el tiempo de salvación. El tiempo se ha cumplido para nosotros también. El tiempo se está cumpliendo para buscar a Dios. Anoche me sorprendió algo porque ya muchos teólogos dicen que cuando la palabra de Dios dice que cuando la palabra de Dios sea predicada a toda criatura, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Y varios teólogos decían anoche, estaba viendo, que decían que el mensaje de Dios hoy en día con el internet ha llegado ya a toda nación, tribu, los más recónditos. Es más, tú puedes predicarles en tu idioma y traducirlos a ellos allá, en el idioma que ellos quieran. Entonces, decía que el tiempo de Dios se ha cumplido. No quiero alarmar a nadie, hermanos, ni quiero que ande tampoco nervioso ni desesperado, no. El que cree en Dios tiene la esperanza viva en el Señor. ¿Ve? Entonces me llamó, y siempre he dicho, para mí personalmente no es Israel el reloj de Dios. Para mí el reloj de Dios es la iglesia, lo que está haciendo la iglesia. Hasta el último momento, cuando se predique la palabra de Dios a la última persona, entonces vendrá el fin, dice la palabra de Dios. El tiempo se ha cumplido. Y se utiliza la palabra kairos, que es el concepto filosófico en término griego antiguo que significa el momento oportuno. Es el tiempo exacto. Es la ocasión propicia. Cuando Dios trabaja en ti en el momento tan, pero tan difícil, que viene el Cairo de Dios contigo. Que Dios actúa en ese momento bien difícil. Por eso siempre mi oración es, Señor, si esa persona que está en momentos de depresión, interviene con tu poder. Que el Cairo de Dios se muestre en ese momento. Señor, sea oportuno en ese momento, Señor. El tiempo de Dios, el tiempo propicio. En otros se utiliza cronos,
que es el tiempo medido en segundos, minutos, horas. Pero cuando se habla de Kairos, es el momento de Dios. Kairos representa el momento decisivo, especial, donde ocurre algo crucial. Para Marcos, Jesús era el momento superlativo. Jesús eran las buenas nuevas para este mundo. Jesús es Dios. Es el tiempo de Dios. Vamos a buscar Gálatas 4:4. Dice Pablo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción e hijos, ¿no? Dice Pablo, en el tiempo de Dios. Hermanos, como estamos viendo a nivel mundial, el tiempo de Dios se está acercando, o puedo decir que Dios está presente. Dios está presente. El Dios de las oportunidades, el Dios que actúa, el Dios que se manifiesta. Viene a mi mente la palabra oporto. Oporto es hacia el puerto, pero viene de la palabra, ahí viene la palabra oportunidad. Los marineros en el antiguo pasado mencionaban esa palabra oporto. Salimos, esperamos llegar a un puerto, pero de ahí surge la palabra oportunidad. Dios nos está dando oportunidades hoy. El Dios de la oportunidad, el Dios está trabajando. Es el tiempo propicio para nosotros. Marcos hace un énfasis mayor sobre el reino como una comunidad futura, pero eso es inminente y como una comunidad en la que hace presente la voluntad de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es el tiempo perfecto que implica el alcance de la mano de Dios. A nivel general, Marcos lo veía que era el momento oportuno para Israel. Pero póngase usted personalmente. El reino de Dios actuando en usted. El reino de Dios no se acerca desde lo futuro, nos acerca desde el futuro y nos observa y nos dice, arrepiéntanse. Ese es el mensaje. El Evangelio es compartir las buenas nuevas de Jesús. Arrepiéntanse. Añade algo más. Arrepentíos y creed. No es solamente arrepentirnos. Por el mundo hay mucha gente arrepentida. Pero cree en Jesús. Marcos está clarito. Arrepiéntanse. Pero crean en Jesús. Creed en el Evangelio de Jesús.
Arrepiéntanse. Pero hay que tener fe entonces. No solamente estar arrepentido de lo que yo estaba haciendo. Entonces, Marco nos pone ese elemento primordial, vital, creer en el Evangelio. No hay otras citas más claras de lo que es el Evangelio de Jesús. Creer en el Evangelio. Y como dije, hay mucha gente anda arrepentida por la vida y quejándose, que es lo peor. No. Pero aquí cuando nos arrepentimos creemos en Dios y estamos seguros de lo que hemos creído. Amén. Puedo decir que las buenas nuevas de Jesús, las buenas noticias, todavía Jesús nos está dando tiempo para que podamos compartir a otros ese Evangelio. Testificar con nuestra boca, testificar con nuestra vida, ser modelos y ejemplo para nuestra familia, ser modelo y ejemplo para nuestros hijos, para nuestros sobrinos. Qué bonito es escuchar a veces decir un sobrino, mi tía era una mujer de oración y siempre me mantenía en oración. Escuché una vez a una persona decir eso. Y yo en mis travesuras me acordaba entonces que mi tía estaba orando por mí. Y hoy estoy en los caminos del Señor. Nos exige, el creer en Dios nos exige nosotros actuar como Dios, como Jesús. Las buenas noticias hoy siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Tenemos que seguir siendo modelo. Que la gente vea algo diferente. No le esté diciendo que usted es cristiana y que se cae tantas veces cuando ora y empieza a decir palabras glosolalia o no. Que la gente vea en usted algo diferente. La persona que llega a ser aceptado ante Dios es aquella que se arrepiente y cree en el Evangelio. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el hombre y Dios a la vez. Que es el hombre ideal que ha hecho un pago perfecto por nosotros. Derramó su sangre por nosotros los pecadores. Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Jesús es la propiciación de mi pecado. Él lo hizo todo por mí. Entonces usted debe estar seguro de su salvación, hermano. Esa es otra cosa que tiene que estar clara y claro. Seguro de su salvación. Termino con la anécdota de John Wesley. John Wesley venía en un barco para América con un grupo de hermanos y dentro del barco venía un grupo de hermanos de la iglesia morava de Alemania. También venían cruzando hacia América. Y el barco dice que empezó en las olas bien fuerte a moverse. Él mismo dice, en su experiencia, escribe de que él pensó que se iba a morir, pero porque él miraba a los hermanos de la iglesia morava evangélica bohemia de allá, tranquilos, orando, dándole gracias a Dios. Entonces, él escribe que él comprendió lo que era tener a Jesús en su corazón. Jesús trae paz a las vidas de las personas. Y él vio que él necesitaba buscar de Dios. Posiblemente muchas veces nosotros
crecimos en el área evangélica y nos estamos porque ya estamos aquí y seguimos la línea, pero me pregunto, ¿se ha encontrado usted con Dios? ¿De verdad Dios ha sido para usted buenas nuevas? ¿Ha cambiado Dios de verdad su vida? ¿O todavía está pensando en que si le pasa algo se va para el infierno? Juan Wesley vivió esa experiencia y entonces dice que él nunca había recibido a Cristo, que él nunca había tenido una relación de decirle a Dios que entrara a su vida. Y es interesante esto porque el predicador ya era un predicador. Y entonces, este es el momento oportuno. Dios quiere trabajar con usted. Dios quiere salvarlo. Dios quiere cambiarlo. Dios quiere transformarlo. Permita que Dios tome control de su vida en este día. Es arrepentirse, pero también tener fe en Jesús. No es quedarnos en el arrepentimiento, es arrepentirse y que Jesús tome control de su vida y que usted empiece a vivir en el reino de Dios. ¿Verdad? Bendiciones, que el Dios les bendiga y que Dios se haga oportuno todos los días de su vida, ¿no? Y que lo lleven donde usted vaya siempre teniendo a Dios en su vida.